Felipe. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. La verdad, buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a emplear su tiempo. Espero que después de estos 45 minutos no lo consideren un tiempo perdido. Hablar de hace 40 años, la verdad que son 40 años, nada, al lado de lo que nos contempla aquí. Estoy impresionado. Mira que he hablado en sitios en este mundo, pero nunca entre estas cuatro paredes. La verdad que impresiona, impone esto, la cantidad de historia que hay aquí metida. Gracias a la Real Sociedad Económica por darme la oportunidad de hablar de una serie de asuntos sobre inteligencia artificial que la coautora Pade Torres y yo hemos volcado en el libro que ha originado en cierta medida este acto. Una conferencia de una estructura muy simple, unos primeros 5 o 10 minutos de carácter descriptivo, qué es esto de la inteligencia artificial, para que sepamos de qué estamos hablando. Esta primera parte cada vez es menos necesaria porque cada vez la gente sabe más qué es esto de la inteligencia artificial, y una segunda parte, la más extensa de mi intervención, ya no es de carácter descriptivo, sino de carácter argumentativo, es decir, plantear cuestiones que pueden interesar, que se pueden debatir, que nos pueden hacer reflexionar acerca de la trascendencia, de la progresiva implantación de la inteligencia artificial. Y todo eso pues en 45 minutos. Me quito el reloj para ver que no me paso de hora. Y por cierto que viendo este reloj cada vez que lo veo, desde que me enteré hace poco, en la clase de mi nieta, la pequeña, ahí tiene compañeras que no saben leer esto. Solo entienden el reloj digital. Y de lo que vamos a hablar hoy aquí, pues tiene algo que ver con esto. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues yo suelo decir siempre lo mismo. Conviene separar lo que son las palabras de las cosas. Una cosa es la expresión inteligencia artificial y otra cosa es qué es esto de la inteligencia artificial. La expresión inteligencia artificial, créanme, no hay por dónde cogerla. Es hueca, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a reproducir artificialmente algo que no sabemos lo que es, la inteligencia humana, que no sabemos cómo nació de la materia, que no sabemos qué hace, que no sabemos definir? Reproducir artificialmente algo que se desconoce, yo lo considero un despropósito. Pero en fin, la expresión inteligencia artificial se ha impuesto, está aquí entre nosotros y hay que aceptarla. Porque no sepamos qué es la inteligencia humana, no vamos a dejar de prestar atención a esto que se llama inteligencia artificial. Tampoco sabemos lo que es la gravedad y somos capaces de acertar a un meteorito a 10 millones de kilómetros de la Tierra en un pispás. Y tampoco sabemos lo que es la vida, y las ciencias biológicas que estudian los organismos vivos van como una moto. Por tanto, aunque no sepamos lo que es la inteligencia humana, bienvenido sea la inteligencia artificial y hablemos de ella. De momento nos hemos puesto de acuerdo en una cosa: distinguir entre lo que se llama inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, entendiendo por inteligencia artificial débil aquellos instrumentos, utensilios, dispositivos que están pensados, diseñados y realizan una sola función: jugar al ajedrez, predecir el tiempo, identificar las caras pues, en los aeropuertos, etc. Pero no pidamos a un dispositivo de inteligencia artificial débil que además de jugar al ajedrez sepa interpretar una partitura. Eso lo puede hacer un humano. Bueno, pues la inteligencia artificial no débil, sino fuerte, es el santo grial, que diría Margaret Boden, de la inteligencia artificial. Es a lo que se tiende, a lo que se aspira: crear dispositivos que igual canten una ópera, que jueguen al ajedrez, que operen una úlcera de estómago. Eso no existe todavía. Veremos que los pregoneros de la inteligencia artificial fuerte o general tienden hacia ello, incluso ponen fechas para su advenimiento. Veremos. Resumidas cuentas de este preámbulo, la inteligencia artificial como expresión es nada, es un oxímoron, es una contradicción en términos. No podemos reproducir algo que desconocemos. ¿Qué es la cosa? Ya no la palabra, la expresión. ¿Qué es la cosa? Pues muy sencillo, muy sencillo. Aquí tengo compañeros de fatigas en IBM que lo saben mejor que yo. La inteligencia artificial no es otra cosa que son dispositivos que tienen físicos, tienen un hardware con una capacidad de cómputo, tienen un software, es decir, programas que cuidan para que ese aparato funcione bien y haga lo que nosotros queremos que haga,
Hay datos que manipulan de temperatura o de censo, o de lo que se trate en cada caso, y si además de analizar esos datos, este hardware y este software tiene capacidad de acción, de moverse, de desplazarse, pues hablemos de robótica. Y esto es lo que es la inteligencia artificial: hardware, software, datos y robótica. Nada más. Punto. Entonces la pregunta es, ¿y por qué viene tanto revuelo? ¿Por qué hay 25 personas congregadas en esta sala para oír hablar de la inteligencia artificial? ¿Por qué hay primeras páginas de los principales medios de referencia del mundo hablando de inteligencia artificial? Por una razón muy sencilla. Porque estos 4 elementos van acelerándose a una velocidad vertiginosa. El hardware, dicen los expertos, que lo que hoy emplea un chip cuántico 3 minutos para hacer, un ordenador actual tardaría 10.000 años. Se dice pronto, ¿eh? Es como si Armstrong, desde la Tierra a pisar la Luna, en lugar de emplear 76 horas, hubiera empleado 0,1 milésimas de segundo. La progresión a la que avanza la capacidad de cómputo de los dispositivos es enorme, tremenda. Robótica, pues hace tiempo que los robots dejaron de acompañar a Chaplin en los tiempos modernos y están en todos lados. En las fábricas, en la familia, cuidando de la persona mayor, en los quirófanos, en nuestros cuerpos cuando nos introducen en nanorobots. Vaya uno por donde vaya. Veremos algunos casos. Hardware, robótica. Los datos, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Cada día emitimos al ciberespacio trillones de bytes, unidad elemental informativa. Cada vez que compramos con nuestra tarjeta de crédito, cada vez que pasamos por delante de una torre en la ciudad con pantalla que capta las señales de los móviles que llevamos, cada vez que subimos una foto a Instagram o a Facebook, cada vez que hacemos una cita con el médico, reservamos una mesa en un restaurante, los datos que regalamos, entre los que regalamos y los que nos roban, entre comillas, o extraen de nosotros sin nuestro permiso, cada día emitimos, ya digo, trillones a la atmósfera digital. O sea que la evolución en cuanto a disposición de datos es brutal, casi como la del hardware. Hardware, robótica, datos. Y el software, el cuarto elemento, evoluciona también mucho, muy deprisa, pero más lentamente. Y más lentamente porque sí, ya hemos sabido reproducir algorítmicamente cómo se ve, hay instrumentos para ver, hay instrumentos para oír, hay instrumentos para oler, hay instrumentos para tocar, y todo eso está conseguido. Pero hay sentidos que no sabemos reproducir, por ejemplo, el sexto sentido, la intuición, eso no es fácil de algoritmizar. O el sentido común, yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, que es muy gráfico, ¿no? Un niño que tenga una barra de regaliz, lo parte por la mitad y sabe que tiene 2 trozos de regaliz, uno para su amigo y otro para él. Pero si rompe un paraguas, no tiene 2 paraguas, tiene un paraguas roto. Bueno, eso que para nosotros es un sentido común, aplastante, que no requiere atención ninguna, programarlo, algoritmizarlo, no es nada sencillo. Y esto en cuanto a los sentidos, y en cuanto a nuestras facultades, pues algunas van más deprisa que otras. La capacidad de cómputo que tenemos nosotros hace muchos años, desde que estábamos en IBM, está superada por las máquinas. Las máquinas calculan una velocidad astronómicamente superior a cualquier ser humano. Pero la memorización ya no es lo mismo. Nosotros memorizamos de una manera distinta a como memorizan las máquinas. Si yo me encuentro con ustedes dentro de 5 años y les pregunto por separado, para que no se copien los unos a los otros, qué ha pasado en esta sala, pues seguro que tengo 25 o 30 respuestas distintas, incluso algunas contrapuestas. Pero ese vídeo que se está grabando, dentro de 5 años va a decir lo mismo que dice ahora. La manera de memorizar del ser humano no tiene nada que ver con la manera de memorizar las máquinas. La capacidad de razonar, el razonamiento causal. Nosotros sabemos que cuando amanece canta el gallo. Para una máquina no, para una máquina contrasta, compara que canta gallo, amanece canta gallo, pero no sabe qué viene antes, si el huevo o la gallina. El razonamiento causal es muy difícil, todavía no se ha conseguido por completo de algoritmizar, de programar.
Y hay más casos, como por ejemplo el aprendizaje. Una cosa es que memoricemos de una manera, otra cosa es que aprendamos de otra manera. No hace 2 meses que se ha descubierto la molécula gamma, creo que se llama, o GABA, que explica a escala científica cómo un niño de 3 años aprende más deprisa que un adulto. Estamos empezando a comprender eso biológicamente. Eso no tiene nada que ver con cómo aprenden las máquinas, cómo memorizan las máquinas. Resumen, y con esto acabo esta parte expositiva, vamos bien de tiempo, yo creo, Alejandro, la expresión, no le tengan respeto, no tengan miedo con ella, inteligencia artificial ya sabemos lo que da de sí, como expresión, y la cosa es pues lo que hemos dicho, lo de siempre, pero más deprisa, mucho más potente. Bueno, pues dicho esto, entro de lleno ya en lo que tenía preparado para hablar y compartir hoy aquí con ustedes, que es la parte argumentativa. ¿Qué opiniones se pueden verter sobre esto? Y lo he hecho en un formato que espero que sea atractivo y invite a la reflexión, que en definitiva es lo que pretendo. Yo voy a poner una serie, creo que he traído hasta 6 preguntas, y a partir de esas preguntas intentar reflexionar y decir, pues es verdad, no había reparado, o sí, o qué barbaridad, ¿a dónde nos conduce esto? Son preguntas, yo creo, desde luego no son todas las que uno se puede hacer sobre inteligencia artificial, por supuesto, ni quizás sean las más importantes, pero sí estoy seguro que estas preguntas, este tipo de preguntas, están condicionando nuestro futuro. Puede interpretarse, lo van a ver de inmediato, que soy una persona pesimista acerca del futuro de la tecnología, en concreto de la inteligencia artificial, porque hago hincapié en las sombras que proyecta, en sus partes oscuras. Nada de eso, yo soy una persona eminentemente optimista, pero por optimista que soy, también quiero ver el otro lado de la moneda, porque creo que conociéndolo saldremos más fortalecidos en sus aspectos positivos. Dicho todo lo cual, voy a ir con la primera pregunta, que pongo aquí sobre la mesa, por si les invita a ello a la reflexión. La primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos utensilios de hardware, software, datos y robótica que hagan lo que hacen? ¿Para qué? Bueno, sigue siendo válido sostener que la técnica es un medio para un fin. Eso es irrefutable. Y en este caso, el fin con el que tenemos estas técnicas, ¿cuál es? Ayudarnos. Voy a poner una serie de ejemplos para que vean cómo esto nos conduce hasta la cocina del ser humano, que es su libre albedrío, y lo pone, en cierta manera, en cuarentena. Los ejemplos, voy a citar algunos, pero casi no hace falta porque vienen todos los días en el periódico, ¿no? Que no queremos ir a la guerra, como suelo decir yo, no pasa nada, mandamos un dron. Que se nos muere el genio de los genios, Beethoven, no pasa nada, analizamos las 9 primeras sinfonías y acabamos la 10ª en un pispás. Que el alumno está cansado y no tiene tiempo de presentar su TFM, su tesis fin de máster, no pasa nada. Se le dan 4 ideas al chat GTP y tiene la tesis hecha. Que la justicia va muy lenta, ningún problema, se le pone al juez un aparato de inteligencia artificial al lado y ya verás cómo se acelera el asunto. Que no tienes que encargar un retrato al óleo, no pasa nada, llamamos a Aida, que es una humanoide maravillosa, ha sido invitada a la 69 edición de la Bienal de Venecia y te hace un retrato maravilloso. Que tenemos poca policía, no pasa nada, sigamos el ejemplo de Singapur, ponemos robots por las calles que miran quién fuma y quién no guarda la distancia social, y lo hace por un policía. Más ejemplos, que el proceso de selección de personal en una empresa es muy lento, muy tedioso, no pasa nada, al candidato se le enfrenta a una máquina de inteligencia artificial y esta máquina va a decir si ese señor o señora es apto o no para entrar en la empresa. El consabido, ya manido ejemplo de la concesión de hipotecas. El The Guardian, el periódico de referencia inglés, decía hace 4 días que se estima que la reducción en tiempo para la concesión de una hipoteca va de 30 días a 3 minutos. De modo que ya tú, cuando vayas a pedir al banco una hipoteca, lo más probable es que te encuentres con una máquina en lugar de con un hombre. Vale, como estos ejemplos, todos los que quieran ustedes. Yo aquí les invito a hacer la siguiente reflexión.
Una cosa es que la tecnología te ayude, otra cosa es que la tecnología te induzca a, otra cosa es que la tecnología decida por ti, y por último, otra cosa es que la tecnología actúe en tu lugar. Esto es una gama muy sibilina, muy sutil, que va desde la ayuda al actuar por uno mismo. Esto inevitablemente me trae a la conocidísima y proverbial metáfora de la rana que la meten en una olla con agua tibia y se va calentando el agua poquito a poquito y la rana tan satisfecha porque no nota el incremento gradual de la temperatura hasta que muere escaldada sin darse cuenta. Y la pregunta que yo hago, ¿no estaremos en un proceso semejante? Porque una cosa es que yo, escritor, diga, en lugar de poner la palabra silla, ¿cuál pongo? Y pregunte. Y dice, pues pon taburete, pues no sé qué. Otra cosa es que estés escribiendo y pongas silla y alguien, de ese procesador de textos del lenguaje natural que estás utilizando, te dice, no pongas silla, hombre, pon taburete, que ya lo has repetido muchas veces, te induce. Otra cosa es que sin pedirte permiso, coja, te quite silla y sin darte cuenta ponga taburete, que le pasa a mucha gente en los mensajes de WhatsApp, que has puesto algo pero sale otra cosa. Y por último, Internet de las cosas, se da la circunstancia de que tu nevera, tu frigorífico, decida que se te han acabado los yogures de limón y pida sin tu permiso a tu proveedor habitual una nueva remesa de yogures de limón. Ayuda, inducción, decisión y actuación. Voy a leer un párrafo que habla de esto, mejor dicho, y las cosas que a mí me gusta matizar, prefiero leerlas que no improvisarlas. Muchas actividades que antes eran difíciles o requerían mucho tiempo se han vuelto más fáciles al exigir menos esfuerzo y reflexión. Con ello, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de decidir y actuar libremente, así como el sentido de realización y pertenencia que adquirimos cuando actuamos con talento e intencionalidad en el mundo. Delegamos decisiones muy importantes en los algoritmos y eso supone renunciar al libre albedrío, una capacidad muy genuinamente humana, la autonomía moral. Pues esta es la primera pregunta. ¿Inteligencia artificial para qué? No estamos metiendo hasta en la cocina de casa nuestra capacidad, nuestro libre albedrío y la correspondiente atributo que es la responsabilidad. ¿No lo estamos cercenando? Yo creo que este punto merece reflexión. Como merece reflexión el siguiente. Hay una pregunta que nos atormenta. La inteligencia es lo del alumno y el profesor. ¿Va a salir el alumno aventajado y va a superar al profesor? ¿La inteligencia artificial va a superar a su creadora, la inteligencia humana? ¿No la va a superar? ¿Cómo es esto? Lo resumo muy rápidamente porque aquí, así lo hemos expresado nosotros en el libro, hay 4 grandes tendencias de pensamiento. No sean las únicas, pero estas 4 abarcan bastante el panorama epistemológico de la gran pregunta de si va a superar nuestra escritura a nosotros mismos. Un primer corriente de pensamiento son los paladines de la singularidad, momento aquel en el que la máquina se iguala a la inteligencia humana. Así se manifiestan pues, un físico que se llama Franz Wilczek, que le preguntan recientemente en Madrid en una entrevista que si no teme que la inteligencia artificial nos vaya a superar, y él dice que no lo teme para nada, pero que llegará el día en que así suceda. Llegará el día, dice, que los ordenadores adquieran conciencia de sí mismos. Esto no lo dice un tertuliano, con todos mis respetos a los tertulianos, lo dice un premio Nobel de Física. Y voy a leer, es un poco más extenso, una entrevista que por ese tiempo, más o menos, se hicieron aquí también en España con motivo de la concesión del Premio Fronteras del Conocimiento a Judas Perl. Judas Perl, para que se hagan ustedes una idea, es el Nobel más de las ciencias de la computación en el mundo. Premio Turing, el monstruo, la vaca sagrada por excelencia. He aquí un fragmento de una entrevista que se le hizo recientemente, hace unos meses, no hace más. Usted, dice la entrevistadora, usted traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y hasta la culpa. Sí, correcto. ¿Qué nos diferencia de las máquinas? Que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. ¿Y enamorarse? Las máquinas podrán enamorarse. ¿Las máquinas podrán distinguir el bien del mal? Sí, con la misma facilidad que los seres humanos, y es de confiar que más.
¿Qué opina de incorporar la tecnología a nuestro cuerpo? Ser transhumanos, ponernos aquí chips para que lean y escriban aquí. No veo ningún impedimento en eso. Llevaremos implantes e interactuarán con implantes de otras personas u otros agentes. ¿Pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Respuesta: porque estamos intentando replicarnos y amplificarnos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Casi le grita la entrevistadora y dice: pues por lo mismo que tenemos hijos. Volveremos sobre esto más adelante. Esto es una corriente de pensamiento. La inteligencia artificial acabará igualando y superando la inteligencia humana. Hay otros intelectuales, profesores, pensadores, que no tanto preocupados por esto cuanto en incidir sobre la diferencia que existe entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana. El primer grupo, un estudiante de bachillerato de ciencias, pues diría IA, inteligencia artificial, mayor que IH. Este segundo grupo, ese estudiante de ciencias, pues diría IA distinto de IH. Daniel Innerarity, un conocido filósofo español, en una sesión en el Congreso, una jornada parlamentaria en junio del año pasado, que se convocó bajo el lema de la pregunta ¿cuándo nos gobernarán los algoritmos?, dijo lo siguiente, cito textualmente: no va a haber sorpaso de la inteligencia artificial respecto de la inteligencia humana por una razón fácil de entender, y es que somos dos inteligencias completamente distintas. No me preocupa si nos supera o no supera, es que son distintas. Ramón López de Mántaras, posiblemente el español con mayor prestigio mundial fuera de España en materia de inteligencia artificial, viene a decir lo mismo. Dentro de 100.000 o 200.000 años habrá muchas inteligencias, igual que hay ahora, la del hombre, la del elefante, la de la cobra, la del gato, y habrá una más que será la inteligencia artificial, que será distinta de la inteligencia humana. Este es el segundo gran grupo. Primer grupo, inteligencia artificial superior a la inteligencia humana. Segundo grupo, inteligencia artificial e inteligencia humana son distintos. Tercer grupo, la hibridación. Inteligencia humana e inteligencia artificial podrán, y de hecho se está pudiendo en animales, hibridarse. Voy a leer una respuesta de Rafael Yuste, recientemente entrevistado en España, junto a Darío Gil. Darío Gil es un compañero nuestro de IBM, de Murcia, que es el director mundial de IBM para investigación, y Darío Gil es un neurocientífico de la Universidad de Columbia, padre del proyecto BRAIN, que fue financiado por la administración Obama. A Darío le preguntaron en esta entrevista a dos qué es esto de la hibridación y tal, y dice: vamos a conectar el cerebro a sistemas de computación externos, te va a ayudar a expandir tu conocimiento, tu memoria, tu capacidad de cálculo, sabrás diferentes idiomas, etc. Y Rafael Yuste, por su parte, le pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de la neurotecnología y la inteligencia artificial? Respuesta: la implicación más importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir sí o sí. Habrá gente que estará aumentada y gente que no lo estará. Y eso cambiará la especie humana. Bueno, pues a esta tercera corriente de pensamiento, nuestro estudiante de ciencias pues diría IA más IH. Se van a hibridar, van a cooperar. Y por último está un último grupo en el que yo hoy por hoy me afilio, me encuadro, que es el que sostiene que la inteligencia artificial jamás podrá superar a la inteligencia humana. O dicho de otra manera, la inteligencia humana no podrá replicarse en su totalidad para crear una imagen suya en su totalidad. Esta es una escuela, la cuarta escuela, en donde IA es menor que IH, inteligencia artificial menor que o inferior a inteligencia humana, más difícil de explicar. Algunos recurren al famosísimo teorema de la completitud de Gödel, que pronunció en 1933, que decía: si un sistema de axiomas es consistente, no es posible demostrarlo mediante dichos axiomas. Hay que salir fuera del sistema para poder demostrar que ese sistema es completo. Nosotros lo explicamos de una manera mucho más mundana. Nadie puede elevarse sobre el suelo él solo si no tiene un apoyo fuera. Por sí mismo nadie puede replicarse. Por lo tanto, esta cuarta corriente de pensamiento en la que nosotros nos afiliamos es la que mantiene que el alumno jamás superará
al profesor. En el horizonte hay una sospecha, que igual que la inteligencia humana nació de la materia, ¿por qué bien, es verdad que de carbono, orgánica, por qué de la materia de silicio no puede surgir una nueva inteligencia? Todo eso yo no lo sé responder, pero lo dejo aquí como segundo motivo de reflexión. El tercero, esta casa ha sido testigo, porque la tercera pregunta está planteada como la cuarta revolución industrial protagonizada por la inteligencia artificial es una revolución más. ¿Estamos ante otra más o no? Las revoluciones del siglo XVIII, XIX, XX cambió para siempre la manera de hacer las cosas. Ya no nos calentamos igual, no nos transportamos igual, no nos iluminamos igual, no nos comunicamos igual. La locomotora, el motor de explosión, el ferrocarril, Internet, los ordenadores, no hacemos nada igual, cada vez lo hacemos mejor. Siguiendo la estela de aquel lema orteguiano que decía que la tecnología es el resultado del esfuerzo del ser humano por ahorrarse esfuerzo. Tenemos productos tecnológicos que nos esforzamos en tener para después hacerlo mejor y más eficientemente, ¿no? Esas son las revoluciones primera, segunda y tercera. La así llamada revolución 4.0, la revolución abanderada por la inteligencia artificial en el siglo XXI, no solo cambia nuestra manera de hacer, cambia nuestro ser, según dicen los entendidos. Y eso marca un antes y un después. Y al amparo de esta gran cuestión, que pongo encima de la mesa para su reflexión, surgen dos grandes preguntas. Una, cuanto más avanzamos en la inteligencia artificial, ¿más o menos inteligencia humana? Es decir, ¿la inteligencia humana se va deteriorando o no? Y la segunda gran cuestión, debajo de este paraguas, de esta gran pregunta, es, a medida que avanzamos y que nos acercamos a esa hipotética inteligencia artificial fuerte, resulta que nos estamos autoexcluyendo, nos estamos quitando nosotros mismos del quehacer social y económico, que ya lo van a hacer las máquinas. La primera preocupación apunta hacia la progresiva robotización del ser humano y la segunda preocupación apunta hacia la construcción de entes robóticos humanizados. Y estos son los dos habitantes del planeta que hoy por hoy viven en la ciencia ficción, pero que mañana no sabemos si van a salir de la ciencia ficción para ser realidad. Seres humanos robotizados y entes robóticos humanizados. Voy a leer algunas citas que inducen a pensar en estos términos. La catarata de correos electrónicos, tweets, memes, alertas y emoticonos que nos cae encima día tras día nos está reblandeciendo el cerebro y dejándolo inservible para acometer labores intelectualmente complejas. Estamos en medio de una tormenta perfecta de degradación cognitiva, como resultado de las continuas interrupciones a las que estamos sometidos. La gran mayoría de la población dice que se siente menos competente que hace 10 o 20 años. ¿Y qué decir del fenómeno de estos días, la aplicación ChatGPT? Autoridades académicas de medio mundo nos advierten de lo siguiente: aunque esta herramienta puede proporcionar respuestas rápidas y sencillas a las preguntas, no fomenta el pensamiento crítico ni la capacidad de resolver problemas que son esenciales para el éxito académico y vital. El problema no es el auge de las máquinas inteligentes, sino el embrutecimiento de la humanidad. De ahora en adelante, nos recuerda el filósofo Éric Sadin, un filósofo francés hiperconocido fuera de nuestras fronteras, y no sabemos por qué, realmente desconocido de los Pirineos para el sur, dice que de ahora en adelante, ciertos sistemas computacionales están dotados, los hemos dotado, insiste Éric Sadin, de una singular y perturbadora vocación, la de enunciar la verdad. De este modo, la humanidad se está dotando a grandes pasos de un órgano de prescindencia de sí misma y su derecho a decidir con plena conciencia y responsabilidad las elecciones que le involucran. Esta radical diferencia entre las primeras tres revoluciones y la cuarta, la revolución 4.0, nos remite a los luditas, aquellos artesanos ingleses que emprendieron contra los telares. A nosotros no nos preocupa
bueno, sí nos preocupa que se estén destruyendo puestos de trabajo, por supuesto que nos preocupa, pero eso es inevitable. Las generaciones intergeneracionales, las generaciones transitivas de una época a otra, interepocales, si se puede decir así, lo han padecido siempre y lo están padeciendo estas y lo seguirán padeciendo. Y eso es una preocupación. Pero lo que de verdad nos preocupa es que no nos planteemos que esto está ocurriendo. Lo que de verdad nos preocupa es que no reparemos que estamos construyendo cada vez seres humanos más robotizados. Hace poco el Roto, el conocido humorista gráfico español, dibujaba a un señor con un dibujo, un teléfono en la mano, y al teléfono apuntaba una flechita que decía móvil, y al señor apuntaba una flechita que decía aplicación del móvil, es decir, somos la aplicación de lo que estamos creando, ¿no? Bueno, no, definitivamente no. Para nosotros, y lo someto a su consideración, la revolución industrial 4.0 no es una revolución más. No es lo mismo cambiar nuestra manera de hacer que nuestra manera de ser. Ana Palacio, la exministra de Asuntos Exteriores de España, ha escrito hace una semana lo siguiente, que doy lectura. Después de analizar los principales riesgos de la inteligencia artificial, a saber, la opacidad de los algoritmos, la consiguiente transmisión de sesgos implícitos, el abuso de datos personales, la destrucción de puestos de trabajo y el menoscabo de la credibilidad humana, concluye de la siguiente manera. Algunos temen que la inteligencia artificial provoque la extinción de la especie humana. Habiendo tanto en juego, no podemos dejar el futuro de la tecnología en manos de los investigadores, por lo que hay que llenar el vacío regulatorio que actualmente existe. Y esta es la cuarta pregunta. ¿Regular la inteligencia artificial? Sí. ¿Pero dónde? ¿Y cómo? Esas son las dos grandes cuestiones que traigo aquí para invitarles a la reflexión. ¿Por dónde queremos decir lo siguiente? No es lo mismo regular el uso del producto tecnológico de inteligencia artificial ya construido y en manos del consumidor, porque ese producto depende del uso que vayas a hacer de él. Evidentemente que hay que regular el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Eso no lo discute nadie, es que va de suyo. Eso es como cuestionarse el valor del soldado. Claro que hay que regular el uso de los productos acabados. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que hay que regular en otro sitio también, que es en la investigación básica, en donde estamos a tiempo de preguntarnos para qué y a qué rasgos de la condición humana no estamos dispuestos a renunciar. Voy a leer dos citas, una de Margaret Boden. Margaret Boden es una filósofa que trabaja en el Departamento de Informática de la Universidad de Sussex, al sur de Inglaterra, y que es conocida en el mundo entero por sus aportaciones filosóficas e informáticas al mundo de la inteligencia artificial. Y dice una frase que a nosotros nos gusta mucho citar: debemos tener mucho cuidado con lo que inventamos. Y la segunda cita proviene de Miguel Domènech, que es del Departamento de Psicología Social de la Universidad Abierta de Barcelona, que dice: porque algo puede ser desarrollado, ¿tiene que serlo? Quizás, en lugar de lamentarnos luego de haber ido demasiado lejos, convenga avanzarse y ver si un desarrollo tecnológico, siendo posible, es deseable. Yo les invito a que conserven en su memoria la imagen de una cerilla, que la utilizamos siempre, este símil. Con una cerilla, yo o bien puedo encender una vela en el cumpleaños de mi nieta, o bien puedo prender fuego al monte. El producto acabado, claro que no tiene, que es neutro, no tiene valores, depende de lo que hagas con él. Pero todo el proceso de desarrollo tecnológico de la pólvora, de la cerilla, etcétera, de la bomba atómica, el desarrollo tecnológico, eso sí que no es neutro. Eso depende y responde a los intereses y los valores de cada época. Y no conviene olvidarse de esto, porque los que dicen que la tecnología es neutra sostienen que se puede y se debe investigar todo y después ya se regulará. Y los que sostenemos el constructivismo social, que la tecnología no es neutra, entendiendo por tecnología todo el proceso de desarrollo, pues sostenemos que se debe investigar, que se debe regular en toda la gama, de todo el valor, de toda la cadena de valor del proceso de desarrollo de inteligencia artificial. Cuando esto no se tiene en cuenta, sucede lo que sucede, y voy a leer textualmente este pequeño párrafo de nuestro libro.
desembocamos en situaciones como las que interpretan, por ejemplo, los neurocientíficos, que beneficiarios de billonarias inversiones sostienen que la tecnología es neutra y que no se puede detener la curiosidad científica porque produce muchos beneficios para la salud, al tiempo que mejora la eficiencia de la acción humana. Pero estos expertos se convierten en pirómanos bomberos cuando a renglón seguido se erigen en paladines de la necesidad de regular el uso de lo que ellos mismos han inventado. Esto es lo que nosotros como mensaje llevamos cuando uno se pregunta, ¿regular pero dónde? ¿Solo el producto acabado o desde el origen? ¿Y cómo? Pues les voy a leer unas cifras y con ello acabo este cuarto punto. Por cómo quiero decir qué criterios regulatorios vamos a emplear. La Fundación BBVA ha publicado en enero, es decir, está todavía caliente el libro, un estudio sobre la cultura científica, y en él analiza, entre otras cuestiones, estoy leyendo, las percepciones, valoraciones y expectativas relacionadas con la ciencia en 4 países europeos: España, Reino Unido, Francia y Alemania. La toma de datos, de unos datos que voy a leer a continuación, está realizada la toma de datos entre octubre y noviembre del año pasado. Voy a leer 5 cifras. A la pregunta que hace el encuestador de ¿la ética debe poner límites a los avances científicos? ¿Está usted de acuerdo o no? En España han respondido que sí, que deben poner límites un 57% de los españoles, que no un 42% y no sabe, no contesta un 1%. Este 57% de españoles que dicen que sí, que la ética debe poner límites a la inteligencia artificial, el Reino Unido no es un 57%, es un 65%. Y en Francia no es un 65%, es un 74%. Y en Alemania no es un 74%, es un 85%. Pues bien, a ese 42% de españoles que opinan que la ética no debe poner freno al desarrollo científico de la investigación de la inteligencia artificial, yo les recuerdo que no hay ninguna justificación posible a conceder un poder ilimitado, porque todo poder ilimitado es, al final, tiránico. Y no hay ninguna explicación posible para decir que la ciencia científica, que la investigación científica no debe ser sometida a límites, a menos que sea en respaldo o en justificación de los intereses económicos que hay detrás. Hemos llegado así, después de estas 4 preguntas, ¿para qué queremos dispositivos que conjugan hardware, software, base de datos, big data y robótica? La inteligencia artificial igualará o superará a la inteligencia humana. La 4ª revolución es una revolución más. ¿Y dónde y cómo? ¿Y dónde y cómo regular la inteligencia artificial? A las puertas de las 2 últimas cuestiones que desarrollaré mucho más brevemente, porque quiero cumplir con el compromiso de los 45 minutos y no seguir abusando de su paciencia. Estas 2 últimas y rápidas cuestiones de reflexión, o motivos para reflexionar, son las siguientes. ¿La inteligencia artificial es una fuente más de desigualdad o no? Nosotros sostenemos que sí. Vamos a ver, si nos podemos, y ya se hace, poner diademas, cascos aquí, que leen lo que pensamos y lo pueden sacar y meterlo en un soporte digital. Si podemos, y ya se hace con animales en laboratorio, no solo leer, sino escribir, introducir pensamientos en el cerebro biológico, habrá gente que quiera o no hibridarse, que pueda o no hibridarse, ser ciudadanos aumentados, y habrá gente que o no quiera o no pueda. Entonces, habrá 2 tipos de personas: las personas aumentadas y las personas, voy a decirlo así, normales. Bueno, pues ahora que la desigualdad económica está desbocada, añadimos un vector más, una dimensión más a las desigualdades sociales, por mor del advenimiento y progresiva implantación de la inteligencia artificial que he señalado telegráficamente, como acabo de hacer. Y por último, ¿la inteligencia artificial es sinónimo de un orden perfecto? Saddam, de nuevo, Eric Saddam dice: todo deseo de dar vida a artefactos inspirados en nuestros rasgos apunta, a fin de cuentas, a la instauración de un ordenamiento más fiable,
o perfecto de las cosas. Y nosotros decimos, esto que parece digno de aplauso, tiene también su contralectura. ¿Qué sería de nosotros si todo fuera perfecto? Si alcanzáramos la perfección. Estaríamos sin posibilidad de mejorar, de aprender, de madurar, de progresar, porque todo es perfecto. Ojo con la inteligencia artificial cuando se nos presenta como el ideal de la perfección. La perfección congénita del desarrollo tecnológico no es consustancial con el ser humano. Eso es por lo menos como nosotros lo vemos. Porque puede llevarnos, lo acabo de decir, a perder nuestra capacidad de mejorar, de adaptarnos y de evolucionar. Y un minuto para despedirme. Bueno, las preguntas que he dicho, podía haber elegido otras, hay muchas más. Ya lo saben ustedes, no tienen ninguna de ellas tiene una respuesta rotunda que concite la unanimidad del mundo, ni científico ni popular. La falta de acuerdo, solemos decir nosotros, en todas ellas, parece ser lo único en lo que estamos de acuerdo. Reguladores y académicos, filósofos y matemáticos, informáticos y lingüistas, están de acuerdo, bien, es verdad que unos con más ganas que otros, en aceptar que a la postre lo que explica este afán por emularnos y superarnos no es otro, como decimos en el libro, que superarnos a nosotros mismos. Es decir, la inteligencia artificial es el resultado de intentar superar a nosotros mismos. Y el para qué, pues ya lo hemos escuchado antes. Para sentirnos creadores. Y nosotros nos preguntamos, y quizá dioses, ¿no? No lo sabemos. Bien, siempre es pronto para caminar por el futuro, como decimos nosotros, el futuro ese personaje, el más antiguo y el más desconocido de la inteligencia humana, el futuro, sea la inteligencia humana lo que fuere, que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas cuestiones y otras por el estilo, que me he dejado en el tintero, evidentemente, la manera de responder a ellas está, sin duda ninguna, condicionando nuestro futuro inmediato. Eso es todo lo que se me ocurre decir. Muchas gracias. Gracias. Quería añadir, si alguien tuviera interés en disponer de las notas que me he hecho para esta charla, no tiene que apuntarlo. Es muy fácil de recordar en mi correo electrónico. Es mi nombre, Felipe, @ como no, mi apellido, Gómez-Payete.es. Felipe @ Gómez-Payete.es. Me escriben ahí y yo les mando este texto con mucho gusto. Pues muchas gracias. Ahora se abre un turno de preguntas y de coloquio, y las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor háganlas. Vale. Muchas gracias, porque la verdad es que ha sido interesantísimo. Muchas gracias. Pero tengo que reconocer que muchas cosas no las veo claras. Entre otras, ¿estoy viviendo en una inteligencia artificial? Pues, es la pregunta que hago. En muchos aspectos, cogida la pregunta en términos genéricos, sí, porque usted no sabe si eso que me está hablando a través del micrófono va a quedar grabado en algún sitio. Y usted no sabe qué uso se van a hacer de sus palabras. Y usted no sabe, quién sabe que está usted aquí a esta hora. Ya. O sea que estoy viviendo en una inteligencia ¿Lo quiera artificial. o no? ¿Lo quiera o no? Ya. No, si me da igual. Ya, no. Pero vamos. Sí, yo tengo un amigo que dice, a mí me da igual, que sepan de mí lo que quieran. Bueno, pues eres libre. Lo que toca ahí toca. Ya. La respuesta a su pregunta es sí. 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 Bueno. A mi modo de ver, evidentemente. Ya. Todo esto es debatible. No, pues es un modo de ver estupendo.
Sí, tiene, por lo menos no nos coge desprevenidos. Muchas gracias. A usted. Bueno, en primer lugar, felicitar a don Felipe por su magnífica conferencia. Quería hablar porque, como ha comentado usted, en la inteligencia artificial, el matiz técnico y ético que tiene la inteligencia artificial, me ha venido a mi mente unas vivencias de don Santiago Ramón y Cajal en sus comentarios de la vida vista a los 80 años, en que comenta que la investigación científica, concretamente la investigación biológica, tiene que tener un matiz ético. Si no tiene un matiz ético, dice de una manera tajante, la ciencia es mala. Es decir, o dicho ya de otra manera, para que la ciencia sea buena, el componente ético tiene que superar incluso al componente técnico. Nada más. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por su glosa, porque no puedo estar más de acuerdo. De hecho, yo opino que toda innovación científica está siempre motivada por alguno de estos aspectos. O bien por satisfacer la curiosidad del científico, o bien porque como resultado de ello se va a beneficiar la cura de problemas de salud de las personas, o bien, en tercer lugar, porque ese desarrollo científico va a provocar que hagamos las cosas con menos esfuerzo, va a ser una mejora de nuestra eficacia, de nuestra actuación, o bien porque esa investigación va a llevar a podernos desprender de trabajos incómodos o peligrosos, o también está motivada la investigación científica, aparte por todas estas cuestiones, por intereses económicos. Y nosotros lo que decimos es lo siguiente: cualquiera de estas 5 motivaciones para la investigación científica son legítimas y son válidas. Lo que nos parece obsceno es que se hable de las 4 primeras y se omita la última, que es el interés económico. Y muchas veces se nos presentan las cosas solo hablando del beneficio para la salud, para la humanidad, y no se dice algo tan noble y tan legítimo de decir, y es que además quiero ganar dinero con ello. Pero eso muchas veces se omite, y eso no nos parece bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su conferencia. A mí me ha encantado porque, claro, la variedad de aspectos que ha tratado pues hace una exposición muy rica sobre un tema muy inquietante. Si se me permite, yo querría plantear 3 preguntas, 3 cuestiones, ¿no? Una de ellas es la inteligencia artificial omnipresente, infalible, produce el riesgo de que se llegue a convertir en un dios, en una nueva divinidad. Sí. Entonces, querría saber un poco, en su opinión, cómo se está tratando este aspecto, digamos, religioso de la inteligencia artificial, ¿no? Otra cuestión es, usted ha mencionado toda la casuística y problemática de la captura de datos con fines económicos. Entonces, efectivamente, tras la inteligencia artificial hay un mercado, un negocio, un beneficio, y todo eso va muy paralelo también con el poder. Y al hablar de poder, hablamos de política. Entonces, otra cuestión que surge sería, ¿vamos a tener un gobierno que sea inteligencia artificial? ¿Nos va a gobernar la inteligencia artificial? Bien, y la tercera cuestión que quiero plantear es, por lo que yo sé, hay un filósofo alemán llamado Marcus Gabriel que lidera, con la colaboración de la consultora Deloitte, en Hamburgo, un instituto que tiene nombre inglés, a pesar de estar en Alemania, se llama el New Institute, que están trabajando muchísimo en todos los aspectos de la inteligencia artificial, no solamente científico-técnicos, sino morales, éticos, etc. ¿Hay en España alguna institución que esté surgiendo o que haya surgido ya que trate un poco la inteligencia artificial en sus diversos aspectos?
Bueno, estas son las 3 preguntas que quería hacer. A ver si las he retenido. Empezando por la última, yo en España, y además tenemos aquí a un representante, me atrevo a citar a ESADE, a la escuela ESADE de negocios, y que tiene una cátedra sobre humanismo y tecnología que dirige José María Lasalle. Dicho esto, me gusta señalar que como observador creo que en España hay, no sé si estoy pecando de paleto o de pueblerino, pero creo que hay menos interés institucional, tanto público como de la iniciativa privada, desde la sociedad civil, como somos nuestra pequeña asociación, por tocar esos asuntos que usted dice. Yo cuando veo los institutos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suiza, que se preocupan y divulgan todo esto, pues me dan envidia, la verdad. Respecto al valor económico de los datos que nos sustraen y que si va a haber un gobierno que nos... Hombre, aquí voy a hablar de la otra cara de la moneda. Con todos los datos que nos sustraen y que proveemos voluntariamente, también hay mucho beneficio para la sociedad. Es decir, la manera en que hoy un médico puede diagnosticar una enfermedad es mucho más poderosa que hace 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque tiene un acopio de información brutalmente superior al que tenía hace 10 años. O sea que sí, hay mucho acopio de información para lo malo, pero también para lo bueno. Y en cuanto que vaya a haber un gobierno que nos rodee con su poder omnímodo, prefiero pensar que no. Yo en esto doy la razón a Daniel Innerarity cuando dice no va a haber alguien que nos desaloje de esta sala, él hablaba en el Congreso de los Diputados, y haga la labor que hacen ustedes, señores diputados. Yo espero que no. Y respecto a la fe, a la religión, yo suelo decir que el día en que sepamos algoritmizar la fe, apaga y vámonos, porque ya no tendremos sitio aquí. Yo espero que ese día no llegue nunca. Hay gente que dice que sí, que eso es posible. Es posible que las máquinas se enamoren, que las máquinas, etcétera, todo lo que he dicho. Pero como se puede algoritmizar el sentimiento, la intuición, la fe religiosa, todas esas cosas que hoy por hoy yo creo atributos exclusivos de la especie humana. Claro, es que los profetas de esto empiezan por decir algo que he omitido, pero que lo dicen y se quedan tan ancho. Dice que el libre albedrío no existe. Claro, si partes de que el libre albedrío no existe, pues tira millas, ¿no? No sé si he respondido medianamente bien. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. La verdad es que yo venía a mojarme a la playa a los pies y la ola nos ha envuelto, por lo menos a mí me ha envuelto y me ha dado una paliza horrible porque todavía estoy mojado del tema. No, mi pregunta concreta es, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial parece no tener límite o que parte del ser humano quiere que no tenga límite, esas tendencias que hay, ese pensamiento, ese libre albedrío, esa ética, esa moral, esa religión que el ser humano quiere, o quiero pensar que quiere conservar, va a chocar en un momento determinado con otro ser humano que quiere que no exista. El médico que reciba el dictamen de la inteligencia artificial de que es mejor no operar, va a intentar poner sus conocimientos, su imaginación, todo su mejor hacer y su experiencia para intentar operar por el hecho de salvar a ese ser humano. No va a haber ahí, entre distintos seres humanos, una confrontación que pueda marginarnos más, que pueda hacernos la convivencia más difícil de lo que ya es, claro. Sí, y lo que está usted diciendo está en la base de la necesidad de la regulación. No podemos dejar expandir la inteligencia artificial urbi et orbi sin más. Tendremos que tener comités que diriman litigios como el que usted apunta, evidentemente. Es que si no, estamos perdidos.
si nadie pone orden en qué se debe hacer y qué no se puede hacer, si debe primar el dictamen del doctor al dictamen de la inteligencia artificial o viceversa, si no tenemos claro esas nociones básicas, pues esto es la guerra. Yo reconozco que es un juego de palabras. Cuando hablo de los nuevos habitantes de la Tierra, seres humanos robotizados y entes robóticos humanizados. Pero al final va a ser eso. Al final va a ser eso. No lo tomen como un vaticinio tremendista ni agorero, pero uno se pone a reflexionar y acaba en esos derroteros, ¿no? Buenas tardes, Felipe. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. Siento haber llegado un poquito más tarde. Esta mañana justamente estaba comiendo con un amigo y hablábamos de ChatGPT. Es curioso, ¿no?, que la conversación haya salido y que sabiendo que esta tarde iba a venir aquí, pero no por eso. Y él me exponía que las universidades estaban planteando, universidades, colegios, el ente educativo, prohibirlo, regularlo, que no sabían cómo. ¿Por qué? Porque tenía unas aplicaciones muy buenas, pero a la vez muy malas. Es decir, tenía un contrasentido, ¿no? Tiene unas aplicaciones súper buenas para los estudiantes porque les permite de manera fácil, sencilla, llegar a aquello donde la inteligencia artificial no sería posible, pero por otro lado corrompía un poco lo que es el espíritu educativo de aprender, ¿no? Aprender, exponer, es decir, desarrollar lo que es la mente humana. Sin querer alargarme y sin entrar en un debate jurídico que no nos corresponde, ¿dónde crees que a corto plazo o medio plazo debería estar el límite? ¿Quién crees que debería poner ese límite? ¿Cómo se debería de regular? O si por otro lado los intereses económicos, como bien decías, van a hacer que, por así decirlo, dicho de una manera, miremos para otro lado. Una vez más, el chat GPT está aquí, ya está. Este producto acabado está aquí, se está perfeccionando. Hoy se anuncia que la propia empresa que ha creado el chat GPT ya ha puesto a disposición del público un chat GPT Advisor, creo que lo llama, para que te sirva de guía para saber si ese texto ha sido escrito por una persona o por una aplicación, ¿no? Vamos a ver, yo creo que poner puertas al campo es imposible. O sea, yo no veo cómo se puede prohibir esto. Y una vez más, su pregunta o tu pregunta hace de lleno referencia a la necesidad de regular las cosas que ya están en el mercado. ¿Qué hubiera pasado si cuando alguien, en este caso nada más y nada menos que Elon Musk, uno de los fundadores de la empresa que ha creado el chat GPT, si antes de producirlo se hubiera sometido a un comité de ética, decir, vamos a hacer esto está bien para la humanidad, es bueno, ofreciera la capacidad discursiva e intelectual de los alumnos que lo pueden utilizar, si hubiera llegado a un consenso de hacerlo en determinadas circunstancias, con determinados fines, pero no, ya la criatura ya existe, ya vive, y ahora a ver quién pone freno a eso. ¿Quién pone freno a eso? Imposible. Yo sostengo lo que he leído antes. Esto cerciora la capacidad discursiva del alumno, porque se lo da, le quita la exigencia que requiere reflexionar, investigar, preguntarse. ¿Para qué se van a preguntar el alumno si las respuestas se las están dando mascadas? No soy muy contundente en la respuesta, pero es que no sé. Creo que se puede decir un poco más. No, es la pregunta, yo creo que nos hacemos un poco todos. Por ejemplo, en mi caso, y sin querer agarrarme, utilizamos inteligencia artificial en nuestra empresa porque nos dedicamos a temas de viajes y, claro, nos ahorra muchísimo tiempo el que si alguien quiere un viaje a París, pues yo ponga París en un sitio y me desarrolle unos textos que tardaría
4 horas en desarrollar, ¿no? Entonces eso es fantástico, pero Por supuesto. la pregunta al revés es qué tipo de contrasentido pues tiene eso y bueno, pues quién puede poner, como tú decías, esas puertas. Pero bueno, la respuesta creo que no la tenemos ninguno, ¿no? Sí, en el aire. Una pregunta más. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Espero que les haya servido de muchísimo, por lo menos tanto como a mí. Y aquí los esperamos cuando ustedes quieran. Antes, Felipe, te voy a dar un recuerdo de tu actuación. Bueno, esto hay que abrirlo, Alejandro. Hombre, lo leo. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País dedica este testimonio de agradecimiento y afecto a Felipe Gómez Payete Rivas como reconocimiento por su excelente conferencia en integridad en nuestras vidas. Lo de excelente conferencia es arriesgado. Impartida en la sede de esta Real Sociedad, cita en la Torre de los Lúgenes, en Madrid. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Esto que me lleva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto fue que añada a tu biblioteca, Bueno, porque mi mujer me echa. Sí. A ver. Espera. Madrid, los siglos sin plano. y después los planos del ciclo. Ah, anda. Estos son volúmenes, ¿eh? Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII. Bueno. Qué cosas. Pero no está diciendo. Antes de esto me ha regalado otro libro que se llama Cuentecillos Malvados, cuyo autor es Alejandro, ¿eh? O sea que deberías venir aquí y contárnoslo. Sí, y aquí hay más todavía. España en su historia. Anda, qué bonito. Pues yo tengo un antepasado del siglo no sé qué que era cartógrafo, o sea que a lo mejor hay algo aquí por aquí. ¿Ves? Bueno, pues 1.000.000 de gracias. 1.475. Venga, muchas gracias. Y esto voy a poner aquí. Les recuerdo a todos ustedes que la semana que viene, el martes, miércoles y jueves, se abre un ciclo de conferencias bajo el título El invierno demográfico español, en el que se va a tratar el problema de la despoblación de España. Van a ser 3 conferencias a cargo del señor don Rafael Puyol, don Alejandro Macarrón y don Joaquín Leguina. Esto será el martes, el miércoles y el jueves de la semana que viene. Si quieren venir por aquí, será un placer verles. Muchas gracias. Pues ya está. Tengo que quitar esto.